Lección 10. El rey Agripa. Versículo base. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Hechos capítulo 25, versículo 13. Lectura base, Hechos capítulo 26, versículos del 1 al 3 y versículos 27 al 32. Objetivo: conocer quién fue el rey Agripa y cómo en la jerarquía del gobierno romano el rey se sujetaba al César. Comentario: la tierra prometida al pueblo de Israel históricamente recibió diferentes nombres. Cuando fue gobernada por los egipcios le llamaron Canaán. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes, Israel, heredarían la tierra que entonces estaba habitada por los cananeos. Después de poseer la tierra, la época de gobierno de oro de Israel se inició bajo el reinado de David. Continuó durante los 40 años que Salomón fue rey de Israel. Hubo paz y unidad en todo su dominio. Posteriormente, por las diferentes causas que el pueblo de Israel se alejaba de Jehová, vivieron severas consecuencias. Pasaron por el gobierno de diferentes naciones, hasta que una parte de la tierra de Israel, Judá, fue una provincia de Roma. Los romanos gobernaron y dividieron la tierra de Israel en tetrarquías. Fue el sistema de gobierno instituido por el emperador romano para dirigir el imperio dividiéndolo en 4 del reino o en provincia. El tetrarca de Galilea y gobernador de Judea fue Herodes Agripa. El término de Siria-Palestina se usaba para denotar toda el área de la tierra de Israel sometida por el gobierno de Roma. Concerniente al gobierno de Roma en la provincia de Judá, la dinastía herodiana fue la última casa real de Judea. Eran descendientes de oficiales idumeos y de los reyes asmoneos. La dinastía comenzó con Herodes I el Grande, quien asumió el trono de Judea con apoyo romano y gobernó un extenso territorio hasta su muerte. El reino de Herodes fue dividido entre sus hijos, siendo nombrado Arquelao como rey y sus hermanos como tetrarcas. La mayoría de aquellos reinos fueron incorporados a la provincia romana en Judea, donde la dinastía herodiana fue renombrada en Palestina con permiso de los romanos. Esta dinastía herodiana ya comentamos que comenzó con Herodes I el Grande, Mateo 2, posteriormente Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, gobernó con el título de rey. Agripa I fue quien ordenó matar a Jacobo, hijo de Zebedeo, y encarceló a Pedro, según Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 23. El siguiente fue Agripa II, hijo de Agripa I. Este es de quien habla la lectura base y él fue quien solicitó a Festo escuchar a Pablo, según Hechos capítulo 25, versículos del 13 al 27 y capítulo 26, versículo 32. Durante este periodo de gobierno se refleja una autonomía bajo el gobierno de Herodes Agripa. Antes, un emperador romano ya le había otorgado el título Rey de los Judíos, restaurando la dinastía herodiana. Por lo tanto, el rey Agripa siguió las políticas interiores de Roma y favoreció a las provincias y capitales. Existían 2 capitales, Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa de Israel, y Cesarea, construida como una pequeña Roma en Israel. Con la muerte de Agripa, la dinastía herodiana llegó a su fin, tanto en título como en hechos. Finalmente, el imperio romano asumió todo el poder sobre el territorio de Israel. Sobre los reyes se encontraba el emperador romano, al cual le rendían cuentas todos los oficiales puestos al frente de las provincias que estaban bajo el dominio de Roma. Por lo tanto, a él se enviaban tributo, tanto en dinero como de diferentes especies que producían riqueza. Era el emperador quien daba o quitaba favores a los reyes y el que juzgaba asuntos legales de los ciudadanos romanos que no eran resueltos en las provincias. Por eso el apóstol Pablo, siendo romano, solicitó ser enviado al César para ser juzgado, pues lo dejaron encarcelado por largo tiempo, sin solucionar su caso. Aunque el rey Agripa lo consideró inocente, tuvo que enviarlo al César debido a la solicitud ya hecha. Preguntas de repaso. Pregunta 1. ¿Dónde se estableció el gobierno herodiano? Mateo capítulo 2, versículo 1. Pregunta 2. Lee las siguientes citas bíblicas. Mateo capítulo 2, versículo 16 y Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3.
Escribe correctamente la acción que hicieron estos hombres antes del rey Agripa II. Herodes I el Grande, Herodes Agripa I. Pregunta 3. Con respecto al apóstol Pablo, ¿qué solicitó el rey Agripa a Festo? Hechos capítulo 25, versículo 22. Pregunta 4. Después de haber escuchado al rey Agripa a Pablo, ¿cuál fue su veredicto? Hechos capítulo 26, versículo 32. Pregunta 5. Por lo que comprendiste del comentario, ¿por qué el rey Agripa estaba sujeto al gobierno de Roma? Y pregunta 6. ¿Por qué el apóstol Pablo solicitó ir ante el César? Hechos capítulo 23, versículo 11. Nota. Se anexa este mapa como complemento de la lección. Está marcado donde se ubica Israel. Marca tú donde se encuentra Roma.